Los católicos, como todos los cristianos, asumimos lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada. Y no hace falta volver sobre aquellos relatos del libro del Génesis, sobre todo sobre los versículos 26 y 27 del capítulo 1, del capítulo 2, versículo 7 en adelante, para volver sobre aquello de que Dios creó todas las cosas, y aunque algunos admitan una creación en vías de plenitud, de consumación, los que admitan esto, los que proclamen una creación en vías, no pueden sino creer en el devenir, en el desarrollo de lo existente, así como afirma la física y la metafísica. Es decir, de aquello que ha sido hecho conforme a sus categorías y que subsiste conforme a sus categorías ya determinadas. Puesto que esta creación en vías debería ser un camino hacia aquello que las cosas pueden ser todavía en mayor plenitud. Es decir, nosotros creemos no solamente en Dios, en la palabra de Dios, sino también en aquel que reveló el camino hacia la plenitud de todas las cosas. Porque solo Dios no es creador, sino que también se reveló en su palabra como Señor y como Hacedor, soberano, que con todo su derecho y autoridad que el hombre como criatura, de modo infame, quiere contrariar, imprimió en todos los seres, orden que imprimió en todos los seres, en su naturaleza más íntima, que por supuesto a los ojos de muchos no es posible ver. Y aquí no estamos hablando de una falta de fe o una falta de un sentido religioso, ¿no? Estamos hablando de una falta de un sentido metafísico común, filosófico, esencial. Aunque claro, esta charla no es para la gente sencilla, que sabe aprender, captar, recibir y darse cuenta de las verdades esenciales de la vida. Por supuesto que tampoco este video es para aquellas personas que no tienen fe y que no creen ni en Dios, ni en el Creador, ni en un Dios soberano, capaz de no solamente hacer a su criatura, sino además de imprimirle en su bondad, en su misericordia, un orden hacia su pleno desarrollo. Ahora, es importante destacar desde el punto de vista filosófico que las cosas no se ordenan, no tienen un orden. La palabra orden hoy parece una mala palabra. La naturaleza no tiene un orden solamente porque es una cosa creada, sino porque es una cosa que está viva, es decir, porque tiene una naturaleza que es dinámica. Y todo lo que es dinámico tiende hacia la consumación, plenitud de lo que es profundamente, pero no por su causa creadora, por su causa que se llama eficiente, sino por su causa final, es decir, tiende, como si fuese un sentido. O sea, que algunas personas hablan de una especie de Dios hostil, de Dios como si fuese un padre malo,
que crea con una especie de rigidez la naturaleza que hay que seguir y respetar. No, esto no es una hostilidad creacional, esto es un dinamismo que tiene que ver con el sentido de la cosa creada y con el desarrollo de la cosa creada. A ver, quien no cree en un Dios Señor, soberano, creador, redentor y santificador y Padre, que quiere y busca nuestro bien absoluto, perfecto y definitivo que se alcanza en la renovación de todo nuestro ser por medio de la gracia a través de la fe en el bautismo, no podemos de ninguna manera comenzar a hablar de esto, porque no se va a poder ni escuchar este video, no se va a aguantar. Pero si hay algún cristiano que le moleste, que se sienta incómodo con alguna de las cosas que aquí vamos a hablar, bueno, vamos a tratar nosotros a hablar desde la palabra de Dios y desde la palabra de nuestros pastores. Yo le ruego por su bien, por el bien de su alma, que revea su fe, que revea aquello que cree, ¿no? Coincido con un pastor amigo que no publicar una verdad es ceder terreno a la mentira y dejar a nuestros hermanos bajo el dominio y el territorio del demonio. Sí, por eso estas palabras. Ahora, hay un fenómeno que parece medio como intermedio, que advierto, incluso entre algunos ministros consagrados, y es cierto congraciarse con el pecado, cierto congraciarse con los desórdenes o trastornos psicológicos que los provocan, ¿no? Teniéndole, bueno, sobre tantos, ¿no? Sobre tantos desórdenes a los que puede tender nuestra naturaleza o que puede presentar nuestra naturaleza, una tolerancia, ¿no? Pero una tolerancia que yo considero a todas luces demoníaca, ¿no? Porque eso no es misericordia, porque eso no es misericordioso. Simplemente porque nosotros no superamos en bondad y en misericordia a Dios, no lo superamos. Pobre, ay de aquel que crea que lo supera. Sin embargo, Dios, en su misericordia y en su amor, en su palabra nos dice, nos da un camino para vivir esta vida que se nos concede bajo el sol, que está llamada a vivirse en plenitud, en su presencia, por medio del Espíritu Santo. Porque no solo fuimos creados con un orden, sino que hemos sido redimidos con ese orden. Y estamos llamados a ser santificados en ese orden. Y como dice el apóstol Santiago en su carta, si alguno no tiene sabiduría, que la pida a Dios, que la va a dar sin negársela a nadie. Porque hay algunas tolerancias que atentan contra lo más preciado que tenemos nosotros, que es contra nuestra fe. Entonces, hay cosas que no tenemos claros. Tampoco esto lo debemos tener claro y tenemos que ser claros en esto. No podemos permitir que exista en la Iglesia una teoría que causó allá en el medioevo, en el campo filosófico, destrozos, ¿no? Incluso ha llegado a herejías de acá y de allá, ¿no? Que es la teoría de la doble verdad. Tenemos una doble verdad para no tener problemas con la gente, para no tener problemas con la sociedad, para no estar tan desentonados, para no ir al choque, para no tener problemas. Incluso algunos para no tener problemas legales. Dicen, vamos a aceptar, hay una verdad que es religiosa, claro, pero hay otra verdad que es profana. Hay como una especie de moral de la mayoría que aceptamos. Pero claro,
tenemos nosotros una moral bíblica esencial, ¿no? Que no solamente debe regir nuestras acciones personales, sino que también debe ser enseñada, porque si no enseñamos lo que vivimos, o si no vivimos lo que enseñamos, caemos nosotros en la hipocresía y en una falta de autoridad que nos vuelve indignos de ser escuchados, ¿verdad? Pero una moral de la mayoría y una moral bíblica nunca pueden coexistir, nunca. Fíjense qué curioso, ¿no? El diablo, que es aquel que produce todas las separaciones, también es capaz de disfrazarse, como dice 2 Corintios 11:14, de ángel de luz, para justamente, entre los pastores, claro, falsos maestros, pastores y profetas, confundir las mentes, ¿no? Y permitir que no haya división, que no haya fractura entre una cosa y la otra. No, pueden convivir algunas cosas. Algunas cosas al diablo le conviene que no estén divididas, que no estén separadas, que puedan convivir y que busquen la manera de convivir. Otra vez escuchaba a un ministro ordenado que me decía, pero ¿cómo podemos hacer para amoldar, que no sea tan violenta esta verdad? Los sencillos son las personas que más quiere nuestro Señor. Los ángeles de nuestros sencillos, de nuestros hermanos más pequeños, dice Jesús que están constantemente mirando a Dios y que ellos los cuidan. Y que si nosotros los escandalizamos, escuchen la pena. Había una antigua pena en el mundo grecorromano, terrible, que era atarle a la persona que la ponían de pie una piedra como si fuera molar, una piedra de asno que servía para rotar, se la ataba en la parte de la espalda y se lo lanzaba al mar. Escuchen, ¿vieron esa pena? Por supuesto la persona moría en una asfixia y en una desesperación impresionante, además de dolorosa. Esa pena, Jesús dice en Mateo 18 que es preferible a la que le sigue, a la que le espera, a aquel que escandaliza a alguno de estos pequeños hermanos suyos. No podemos nosotros escandalizar o confundir a nuestros hermanos más pequeños. Ellos tienen derecho al Evangelio, pero al Evangelio puro. Aunque nosotros no queramos asumir, o no podamos, o no lo hagamos, no asumamos nuestro deber misionero, nuestro deber de proclamar el Evangelio. Quisiera compartir con ustedes una página del documento El Dios de la vida y del amor humano, que salió hace un par de meses. Dice: nos preocupa cómo se han incrementado las esclavitudes que claman a Dios, la violencia en todas sus formas, la trata de personas, la explotación de los débiles, los vulnerables y empobrecidos, especialmente niños, mujeres y ancianos, las prácticas abortivas y la anticoncepción, la degradación de los vínculos interpersonales y la violencia doméstica, especialmente sobre la mujer, las adicciones a las drogas y a la pornografía, la indiferencia, etc. A esto se suma la desorientación antropológica que tiende a cancelar las diferencias entre el hombre y la mujer, consideradas como simples efectos de un condicionamiento histórico-cultural, estructurándose como pensamiento único y clausurado a un diálogo abierto y plural, y por tanto excluyendo el encuentro. Todas estas esclavitudes generan angustia,
atentan contra la integridad de la vida de las personas y obstaculizan la posibilidad de construir una convivencia humana en la que efectivamente haya lugar para todos y a todos se les reconozca su inviolable dignidad. Este es un documento que elaboraron hace poco nuestros pastores, aquí de Argentina. A ver, no desconocemos, por razones de salud he tenido que dejar la docencia el año pasado, pero durante 16 años fui docente de adolescentes en distintas instituciones. Es decir, alumnos desde primer año, 12, 13 años, que uno los ve que están comenzando bueno, claro, hoy se habla de etapas, no sé qué etapa hoy los psicopedagogos dirán que atraviesan, pero hasta los 18, 19 años, de primer año o séptimo año de articulación hasta el último año de articulación universitario, del sexto año. Así que imagínense el tiempo que he pasado en mi vida durante todas las mañanas, desde muy temprano hasta mediodía, durante 16 años con adolescentes, ¿no? También como preceptor, como tutor, como director de colegio, de escuelas. Sí, me consta, he acompañado, junto con gabinetes, claro, a personitas, hermanitos nuestros, hermanos nuestros, que pueden, tanto en su infancia como en su adolescencia, y en su adolescencia tardía que llaman hoy, ¿no? Pueden padecer una confusión, pueden padecer distintos trastornos de autopercepción. Hay muchos. Los psiquiatras elaboran muchos, sobre todo para este tipo de periodos, ¿no? Pero el tema es que son muchos los trastornos de autopercepción. Este trastorno que no reconocen que es trastorno, que simplemente llaman una perspectiva gender en alemán significa género. Por ejemplo, la estima propia. Nosotros sabemos que no es afectada solamente por el exterior, es decir, por las experiencias reales, personales que hayan tenido los distintos hermanos pequeños, hermanos, no, quiero decirlo prolijo y me sale peor, con nuestros niños, ¿no? Nosotros también sabemos que la imagen sexual de sí mismo, que a diferencia de cosas que siguen siendo, curiosamente hoy un tabú, son llamadas por los especialistas patologías infantiles o trastornos del desarrollo. Hoy está en crisis y afectada por una ideología de género que atenta contra la verdad natural y antropológica, la misma autoestima de los chicos. Y cuando digo verdad natural y antropológica, religiosa, me pongo en primer lugar, pero deberíamos ponerla en último. Tenemos una verdad clínica, una verdad genética, una verdad forense o una verdad paleontológica. No vamos a discutir sobre esto. No puede discutir la ciencia con una ideología y tampoco puede discutir la filosofía con una ideología o con una falacia o con un sistema de pensamiento falaz. Ni para empezar podemos. Si entre los adolescentes, entre los niños, se usa, por ejemplo, yo no sé si sabían, supongo que sí, pero cortarse, hacerse cortes. Si se usa cortarse en los baños de una escuela, por ejemplo, nunca ha sucedido, pero por ejemplo. Y fuera de la escuela, drogarse a la vuelta, nunca ha sucedido, pero vamos a. Y hacer competencias de resistencia alcohólica, pero no solamente esto, también de relaciones sexuales, sean cual sean, muchas suceden después
de estas maratones alcohólicas o maratones marihuaneras o de otro tipo de drogas. ¿Qué pasa si entre los adolescentes se usa esto? Divierte, hace bien, da cierto estatus dentro de lo que se llama la subcultura infantil o adolescente. Si esto se usa, y se usa para ratificar la libertad y para ratificar la libertad del impulso, es decir, para no solamente la libertad, sino la concesión a lo que surge. Si es así, yo tengo que condenarlas. Las condené siempre. Por supuesto, traté siempre a los alumnos de una manera tierna, de una manera lo más cercano a lo que es un valor humano, un valor antropológico, neutro, secular, pero con cariño, manteniendo el vínculo, ganando vínculo, poniendo la distancia propia del vínculo. Pero me ha tenido que suceder, he tenido que intervenir. Sí, me pueden decir amargado, heteropatriarca, me pueden gritar, después se arrepienten, pero me pueden gritar ortiva, garca, gorra, poli, lo que quieran. Porque soy yo mismo. Vayamos a la cuestión de género. La unidad de coexistencia del género varón y mujer se beneficia con la bendición divina y está destinada tanto a la fecundidad como al señorío de la creación, cita la Biblia. Sin embargo, el pecado alcanzó esta unidad de dos. Escuchen, desequilibró la mutua relación de varón y mujer, cita la Biblia. El vínculo entre ambos se convirtió en complicidad de dos. ¿Escucharon? Esto pasa. Esto no solamente lo hizo el hombre, esto lo hacemos nosotros también. Esto. El vínculo se convierte en complicidad de Dios, mediante el sutil engaño de creer que, viviendo a espaldas del Creador, seremos más felices, poderosos, libres, felices. Ilusión que se manifiesta ordinariamente en negar la realidad y construirse a sí mismo, y a partir de sus propias fantasías, consecuencias de ello fue siempre el individualismo y el aislamiento. Individualismo y aislamiento. Esa negación de la realidad se puede verificar en la ideología genéricamente llamada gender, que niega la diferencia y la reciprocidad natural entre el varón y la mujer. La Iglesia, los cristianos, los creyentes en Cristo Jesús y en su palabra, consideramos pecado de fornicación, en el lenguaje bíblico y clásico lo digo, las relaciones sexuales también homosexuales. Pecado de fornicación. Y a quienes las aprueben, las alienten, las fomenten o acepten, no solamente ellas, sino además las uniones homosexuales en cuanto tal, los tenemos que invitar, les tenemos que proponer, considerar esta realidad como un pecado contra la naturaleza. Contra la naturaleza sexual de las personas.
Es cierto que San Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 6, verso 12 dice que todo el hombre puede hacer, todas las cosas están permitidas, pero también es cierto que todo no me es conveniente. Escuchen, voy terminando. Tenemos que velar y atender más a los impulsos y a las acciones de nuestros chicos. Algunos hablan de acciones que son inocentes, pseudo-inocentes, o que no son dañinas. Bueno, hay que ver qué es lo dañino para uno, lo que es dañino ahora y lo que es dañino cuando el chico sea grande. Muchos padres, muchos educadores, muchos maestros, muchos docentes, muchos profesores, muchos universitarios, muchos doctores promueven, toleran y callan, porque no se trata de sus hijos, cuando se toleran y callan o ignoran muchas de estas acciones infantiles, estas travesuras. En las comunidades, en las iglesias cristianas, en las familias cristianas, tenemos que hablar de esto. En las familias tienen que hablar de esto. Todo lo que antes era un tabú tiene que ser ahora, en estos tiempos, para volvernos conforme a estos tiempos, objeto de tratamiento, de ventilamiento, de sacar a la luz. Tiene que hablarse. Tiene que hablarse, ¿no? Donde sea. Si no puede ser de modo formal. A veces los chicos son reticentes a esto, por voleo. Bueno, ustedes son padres, sabrán de qué manera lo deberán hacer, pero hay que hablar de esto. Y entre los grandes hay que tener esto claro. Frente a Dios tenemos que ponernos y tener esto claro. Última cita de este texto. Hoy nos enfrentamos a las mismas tentaciones de siempre, creyendo que si nos libramos de la tutela de Dios, seremos más felices y libres de gozar la vida hasta la saciedad. Escuchen bien. Una cosa es comprender la fragilidad humana o la complejidad de la vida. Y otra cosa es aceptar ideologías que pretenden partir en dos los aspectos inseparables de la realidad. No caigamos en el pecado de pretender sustituir al Creador. Somos criaturas, no somos omnipotentes. Lo creado nos precede. Tu naturaleza, tu sexo, tu fisonomía, te precede, te fue dado. Sigo leyendo el texto. Lo creado nos precede y debe ser recibido como don. Al mismo tiempo, somos llamados a custodiar nuestra humanidad. Y eso significa, ante todo, aceptarla y respetarla como ha sido creada. Antes de juzgar, sepan comprender, sepan descubrir, sepan aceptar que no todos los valores del pasado, o algunos que actualmente algunas sociedades o familias o pensamientos distintos al nuestro, no condenan, sino que fomentan. Muchas de las prácticas de las que nosotros nos jactamos bajo el pretexto de explotar, de vivir en la libertad, en la concesión a los derechos, a los impulsos naturales, no entran dentro de las acciones que tienden hacia
hacia el sano y pleno desarrollo de la persona humana, sobre todo en sus dos versiones sexuales, que son el varón y la mujer y el varón. A los que están en contra de esto, dejen de decirles no a sus hijos, a las personas que estén bajo su cargo, bajo su responsabilidad. Hagan la prueba, dejen de decir no, de prohibir, de poner leyes, de querer coartar el ejercicio de la libertad, de los derechos, de la naturaleza, sí, que están proclamados en cartas, en un montón de declaraciones de derechos. Hagan una cosa, a todos los que están ahora bajo su cargo, dejen de decirles no a sus hijos. Dejen de decirles no a aquellas cosas que ustedes creen que son tendientes a su desarrollo. Díganles no. No sé por qué esperan distinto que digamos los cristianos. No sé por qué esperan que distinto diga la palabra de Dios y diga Dios con sus hijos. Los filósofos, sobre todo de la década del 60, 70, 80, que muchos de los cuales dicen haber heredado, yo lo he estudiado en la universidad, soy docente en filosofía, declararon ya hace mucho tiempo como cárceles y como sistemas violentos todo tipo de institución, todo tipo de régimen de normas y de reglas que coarte la espontánea libertad de las personas. Hay un montón de autores, lo sabías, ¿no? ¿Por qué? Si vos no le dejás hacer de todo a tus hijos, porque crees que sabés, es irónico, no te enojes. Si vos crees que sabés que es lo mejor para tus hijos, ¿por qué crees que Dios es un pésimo, tirano y mal padre en no querer decirle a su hijo, a su criatura, cómo le conviene vivir? ¿Desde dónde estamos presentando el Evangelio? ¿Desde dónde nos estamos parando? ¿No nos estaremos parando nosotros también desde alguna ideología religiosa? No. Para ideología está la de género. Nosotros tenemos que solamente volver a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Y dejar que Dios, que es nuestro Señor, nuestro Creador, nos enseñe cómo funcionan las cosas y cómo deben funcionar. Él nos hizo, somos suyos. Y Él sabe, porque Él quiere nuestra felicidad. Él quiere nuestra más profunda felicidad. Y si vos o yo estás padeciendo algún trastorno psicológico que te lleve a querer o a realizar algunas de estas cosas que nosotros creemos que son pecado, que Dios nos dice que son en contra de la naturaleza suya que creó para el hombre, yo solamente te pido que te pongas frente a tu Padre que te ama y le pidas el don de la conversión. No hay ninguna manera de que yo te convenza de lo contrario, pero sí existe para vos como para mí todavía posibilidad de salvación. Existe todavía y creemos en un Espíritu Santo, santificador, purificador, transformador, reengendrador de pecadores como este que te está hablando. Te invito a que vos también puedas tener experiencia de la misericordia divina, porque si no renacemos de lo alto, si el Espíritu Santo no transforma todas nuestras vidas, todos nuestros pensamientos, todo nuestro corazón desde su palabra, entonces vamos a empezar a hacer agua en todos lados. Sí nos vamos a convertir en jueces. Esta charla no fue de un juez, esta charla fue de un hermano y de un hijo de Dios, de un hijo del Evangelio, que quiere hoy venir a invitarte y a invitarse a una conversión integral, no sexual, integral. La dimensión sexual forma parte de nuestra naturaleza también caída
y puede estar desordenada y puede tender para cualquier lado. Somos pecadores. No tengas vergüenza, no tengas miedo. Acércate al Señor. Junto al Señor no existe ninguna posibilidad de que ningún pecado, ningún desorden, ninguna cuestión que te tenga esclavizado o atado pueda ser arrancada, removida, extirpada y por supuesto sanada en su raíz para que vos puedas iniciar, y yo, un camino cada día, cada mañana hacia la felicidad, junto a Dios, en su presencia y por medio de su gracia.